sense of great joy and anticipation as I was waiting for this vibration to end. And as I waited and waited and thought how nice this is going to be, suddenly I felt something bumping against my shoulder. And that, of course, is part of the history when I discovered that what I was bumping against was the ceiling of my bedroom. And that bumping turned around and Robert Monroe, un exitoso empresario en la industria de la radio en Estados Unidos, durante la década de 1950, no tenía conexión con los ámbitos espirituales, filosóficos o religiosos en sus primeros años. Estaba enfocado en su familia y su carrera profesional. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada cuando comenzó a experimentar algo que su mente racional no podía explicar. Un día, sin proponérselo, Monroe se encontró fuera de su cuerpo físico, explorando lo que describió como un segundo cuerpo, que lo llevó a realidades más allá de lo conocido. Este descubrimiento lo embarcó en un viaje hacia un estado expandido de conciencia, donde comprendió que la muerte no es un final, sino una transición hacia otro estado de existencia. Estas experiencias lo llevaron a investigar profundamente la naturaleza de la conciencia humana y su interacción con dimensiones energéticas más allá del tiempo y el espacio. A medida que profundizaba, Monroe reconoció al ser humano como un sistema energético en constante interacción con fuerzas superiores. Estas revelaciones lo inspiraron a documentar sus vivencias, convirtiéndolo en un pionero y referente en el campo de las experiencias fuera del cuerpo y la exploración de estados no ordinarios de conciencia. Todo comenzó cuando Monroe tenía 43 años y empezó a experimentar fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. En una ocasión, mientras descansaba, una poderosa vibración sacudió su cuerpo con tal intensidad que le generó un profundo miedo. Tras consultar a médicos y psicólogos, quienes le aseguraron que estaba en perfecta salud, decidió no retroceder y explorar el origen de estas experiencias. En una de estas ocasiones, permitió que las vibraciones lo guiaran y se encontró flotando fuera de su cuerpo físico. Creyendo que había muerto, el pánico lo devolvió inmediatamente a su cuerpo. Estos episodios comenzaron a repetirse, y aunque al principio se sintió confundido y asustado, Monroe aprendió con el tiempo a dominar el arte de separarse de su cuerpo físico. Durante las siguientes décadas, investigó intensamente las experiencias fuera del cuerpo con el objetivo de validar científicamente la existencia de otros planos de realidad y formas de inteligencia más allá del plano físico. En un principio, Monroe estaba desconcertado, sin un marco de referencia para comprender lo que le ocurría. Buscó respuestas en la ciencia convencional, pero no encontró explicaciones satisfactorias. A través de lecturas y contacto con personas que exploraban estos fenómenos, comenzó a encontrar respuestas en ámbitos fuera de la física tradicional. Estas experiencias lo llevaron a adentrarse en el mundo de la proyección astral, descubriendo que no era el único que atravesaba estas situaciones. Con el tiempo, Monroe comprendió que estaba interactuando con lo que él llamó su segundo cuerpo, un término que prefería en lugar de otros más esotéricos como cuerpo astral. A través de su investigación y experiencias personales, recopiló información sobre este fenómeno y lo estudió de manera estructurada y menos supersticiosa. Las experiencias fuera del cuerpo, OBES, por sus siglas en inglés, se refieren a momentos en los que una persona siente que su conciencia se ha separado de su cuerpo físico. Durante una OBE, la persona percibe que flota fuera de su cuerpo físico, observándolo desde otra perspectiva o incluso viajando a diferentes lugares.
dimensiones o realidades. Este fenómeno, también conocido como viaje astral, fue explorado ampliamente por Robert Monroe, aunque no es algo nuevo, ya que ha sido documentado en diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, diferentes culturas han descrito experiencias de separación del cuerpo físico. En Egipto se creía que el Ba, una parte del alma, podía viajar a otros reinos incluso durante la vida, como se detalla en el Libro de los Muertos. En la tradición hindú, las prácticas espirituales incluyen las siddhis, habilidades sobrenaturales que permiten viajar a otros planos de existencia. Culturas chamánicas desde Siberia hasta América también documentaron estos viajes, en los que los chamanes cruzaban entre los mundos físico y espiritual en busca de curación o conocimiento. En el budismo tibetano, textos como el bardo Zodol hablan de los estados intermedios del alma después de la muerte, mientras que las prácticas avanzadas mencionan la experimentación con el cuerpo arcoíris. Incluso la Biblia hace referencia a experiencias relacionadas con este segundo cuerpo, reflejadas en los momentos de éxtasis de santos cristianos que accedían a otras realidades más allá del plano físico durante profundos estados de conexión espiritual. Aunque comunes en tradiciones espirituales y religiosas, estas experiencias permanecieron en el ámbito de lo místico, hasta que Robert Monroe decidió estudiarlas de forma sistemática. A medida que sus experiencias fuera del cuerpo se hicieron más frecuentes, Monroe se dio cuenta de que no se trataba de un fenómeno aislado. En 1971 publicó Viajes fuera del cuerpo, un libro que documenta sus experiencias y presenta a un público más amplio la posibilidad de que nuestra conciencia pueda trascender el cuerpo físico. Durante sus viajes fuera del cuerpo, Monroe descubrió que este segundo cuerpo podía interactuar con el plano físico. En una ocasión, decidió poner esto a prueba pellizcando a una amiga mientras estaba en su forma no física. Para su sorpresa, ella sintió el dolor y días después le mostró el moretón que le había dejado. En otra experiencia, mientras visitaba a una amiga medium, ella percibió su presencia como una neblina blanquecina y, sin saber que era Monroe, ordenó que se fuera. En ese momento Monroe sintió una poderosa fuerza que lo devolvió abruptamente a su cuerpo físico. Más tarde, pudo corroborar esta experiencia con su amiga. El impacto de su trabajo fue tan significativo que personas de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias experiencias fuera del cuerpo, reforzando la idea de que Monroe estaba en el camino correcto. Impulsado por su deseo de comprender más sobre la conciencia humana, Monroe fundó el Instituto Monroe en 1974. Un centro de investigación dedicado al estudio de las experiencias fuera del cuerpo y a ayudar a las personas a explorar estados alterados de conciencia. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo de la tecnología HemiSync, un sistema de sonido diseñado para sincronizar los hemisferios del cerebro mediante frecuencias binaurales específicas. Esta tecnología permite a las personas alcanzar estados profundos de meditación, relajación e incluso experiencias fuera del cuerpo. Un aspecto menos conocido de la vida de Monroe es su relación con proyectos de la CIA. La efectividad de los programas desarrollados por el Instituto Monroe atrajo la atención de la agencia, como quedó documentado en proyectos desclasificados como el Gateway Project en 2003 y el Stargate Project. Estos programas demostraron que los estados alterados de conciencia inducidos por la tecnología HemiSync podían facilitar experiencias fuera del cuerpo y visiones remotas. Esto
despertó el interés del gobierno estadounidense, que vio el potencial de estas técnicas para operaciones de inteligencia y espionaje. En el Gateway Project se estudiaron los efectos de estos estados en colaboración con el ejército, buscando comprender cómo la mente podía operar más allá del espacio y el tiempo desde una perspectiva científica. Por otro lado, el Stargate Project se enfocó en la visión remota, utilizando estas habilidades psíquicas con fines de espionaje. Aunque Monroe no participó directamente, su trabajo influyó en el entrenamiento de agentes como Joe McMoneagle, quien utilizó técnicas del Instituto Monroe en sus sesiones de visión remota. Estos proyectos reflejan la profunda influencia de Robert Monroe y su instituto en la exploración oficial de los límites de la conciencia humana. La investigación respaldada por la CIA tomó en serio los descubrimientos y métodos de Monroe, reconociendo que su exploración de realidades alternativas no solo amplió la comprensión del potencial de la mente, sino que también proporcionó valiosos conocimientos sobre los misterios del espacio-tiempo y dimensiones ocultas. A lo largo de sus viajes con el segundo cuerpo o cuerpo astral, Monroe comenzó a categorizar las diferentes realidades que exploraba. Identificó estos niveles de existencia como el primer escenario, segundo escenario y tercer escenario, distinguiendo entre los mundos que percibía. El primer escenario se refiere a la realidad física en la que vivimos y experimentamos nuestra vida diaria, definida por Monroe como el mundo material al que estamos acostumbrados, donde nuestras experiencias están limitadas por las leyes de la física y nuestras interacciones físicas. El segundo escenario, según lo describe Monroe, es un reino no físico, cuyas leyes de movimiento y materia apenas se relacionan con las del mundo material que conocemos. Es una vasta extensión de dimensiones y profundidades insondables para la mente consciente, cuyos límites permanecen desconocidos. Aquí residen lo que comúnmente asociamos con las nociones de cielo e infierno, aunque estos son solo facetas de este mismo escenario. Este espacio está habitado por entidades de diferentes niveles de inteligencia, con las que es posible comunicarse. Dentro de este reino, los fundamentos de la realidad tal como los conocemos se transforman. El concepto de tiempo, tal como lo experimentamos en el plano físico, desaparece. En el segundo escenario, pasado, presente y futuro coexisten, fluyendo de manera continua sin las divisiones cíclicas a las que estamos acostumbrados. El tiempo deja de ser una medida útil, ya sea en microsegundos o milenios, ya que todo parece suceder en un eterno ahora. Una de las leyes primarias que rige este escenario es que el pensamiento se convierte directamente en realidad. En este estado, la fuerza fundamental de la creación define la existencia misma a través del pensamiento. El pensamiento crea energía, moldea la materia y permite tanto la percepción como la comunicación. Monroe sospechaba que el ser o alma en este segundo escenario no era más que un vórtice o una forma organizada de energía moldeada según esta ley primordial. Aquí, uno es literalmente lo que piensa. La realidad se convierte en una proyección directa de los pensamientos. En este segundo escenario, como lo describe Monroe, la realidad se entrelaza con nuestro mundo físico, pero con reglas completamente distintas. Su concepto de vibración y frecuencias sugiere que múltiples mundos operan en frecuencias diferentes, siendo el mundo físico solo uno de ellos. Al igual que las ondas del espectro electromagnético coexisten en el mismo espacio sin interactuar directamente, es posible que este segundo escenario también esté presente aquí,
pero más allá de nuestro alcance perceptual, ya que nuestros sentidos y las herramientas derivadas de ellos no están diseñados para captar estas otras realidades. Monroe enfatiza cómo nuestra percepción limitada se refleja en la historia de la ciencia. Por ejemplo, no conocíamos los sonidos inaudibles hasta que creamos instrumentos para detectarlos, y hasta hace poco solo sabíamos del espectro electromagnético como luz y calor. Pero ahora entendemos que incluye frecuencias invisibles como los rayos X, microondas y ondas de radio. Según Monroe, esto demuestra que nuestra percepción del mundo es solo una pequeña parte de una realidad más amplia. Del mismo modo, nuestra comprensión de planos no físicos o energías sutiles sigue siendo limitada. Estas energías, aunque actualmente imperceptibles para nosotros, podrían ser clave para entender nuestra existencia más allá del cuerpo físico. En este segundo escenario, el pensamiento y la emoción se manifiestan de inmediato, y la realidad es una proyección directa de los deseos y temores de sus habitantes. Monroe relata que en sus primeras experiencias en este espacio se sintió completamente abrumado por emociones reprimidas, especialmente el miedo a lo desconocido, a los seres no físicos, a la muerte, a Dios, a romper reglas y a enfrentar el dolor. Observó que las áreas más cercanas al mundo físico en este escenario están mayormente pobladas por seres que retienen sus emociones, a menudo perturbadas, y cuyo comportamiento puede parecer incoherente o irracional. Estos seres pueden incluir a personas vivas que están dormidas, bajo el efecto de drogas, o incluso a quienes han muerto pero permanecen atrapados en emociones no resueltas. Según Monroe, este entorno es cualquier cosa menos placentero y refleja la lucha interna por adaptarse a las leyes emocionales que rigen este segundo escenario. Aprender a navegar en este mundo emocionalmente abrumador es un proceso largo, similar al crecimiento de un niño. Monroe sugiere que esta adaptación podría ser lo primero que sucede después de la muerte, al menos para aquellos que no han aprendido a lidiar con sus emociones. Este proceso de aprendizaje y adaptación es doloroso pero esencial para progresar en este plano. A lo largo de sus experiencias, Monroe describe cómo controlar las emociones es clave para comprender y dominar este nuevo nivel de existencia, y cómo solo a través de la experimentación y el enfrentamiento de miedos y deseos reprimidos se puede avanzar en este escenario. En su segundo libro, Far Journeys, Monroe introduce el inquietante concepto de Lauch. En una de sus experiencias en este escenario, recibió lo que describió como un paquete de información en el que se le reveló la historia de la creación de la Tierra y la humanidad. Según este relato, Lauch es una forma de energía producida por las experiencias emocionales de los seres vivos, especialmente los humanos. Monroe describe cómo entidades cósmicas habrían creado la Tierra como un jardín o granja para cultivar esta energía generada por emociones intensas como el dolor, el sufrimiento, el amor y la adoración, que de alguna manera es recolectada por estas entidades. Aunque muchos han interpretado esta idea como una metáfora de la explotación humana por fuerzas superiores, Monroe llegó a entenderla desde una perspectiva más amplia y metafísica, no necesariamente negativa. El tercer escenario descrito por Monroe era un mundo sorprendentemente similar al nuestro, con su propia naturaleza, ciudades, personas y estructuras sociales. Sin embargo, al observar más de cerca, notó que, a pesar de las similitudes superficiales, la tecnología y el progreso científico eran completamente diferentes.
En este mundo no había dispositivos eléctricos ni fuentes de energía como la electricidad o el petróleo, y el transporte se realizaba mediante trenes de vapor, sin las tecnologías modernas que damos por sentadas. En un momento, Monroe experimentó algo peculiar. Comenzó a habitar el cuerpo de una persona de ese mundo. A pesar de ser consciente de su propia identidad, se sintió atraído hacia ese cuerpo, como si lo poseyera temporalmente. Esta experiencia le permitió acceder a los recuerdos y emociones de la persona, lo que sugiere que este segundo cuerpo tiene la capacidad de interactuar profundamente con los seres y realidades que visita, a veces de manera involuntaria. Monroe concluyó que el cuerpo que habitó no era el de una persona extranjera, sino una copia de sí mismo, una versión alternativa posiblemente existente en un universo paralelo. Esto planteó la idea de que este escenario podría representar una realidad paralela, donde otra versión de él llevaba una vida diferente. Para Monroe, confirmar que las experiencias fuera del cuerpo, OBs por sus siglas en inglés, son reales tiene enormes implicaciones. Tanto para la persona que las experimenta como para la humanidad en su conjunto, uno de los mayores temores de la humanidad es el miedo a la muerte. La incertidumbre sobre lo que sucede después del cese de la vida física. Sin embargo, experimentar una OB, experiencia fuera del cuerpo, de primera mano, disipa completamente ese miedo. La persona que la vive no solo pierde el temor a la muerte, sino que su perspectiva y valores cambian radicalmente, de manera similar a lo que ocurre con quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. En sus escritos y experiencias, Robert Monroe concluye que la vida humana tiene un propósito más profundo que simplemente existir en el plano físico. Según él, los humanos eligen encarnar voluntariamente en este mundo para aprender, experimentar y evolucionar. Sin embargo, una vez aquí, olvidamos ese propósito original y nos quedamos atrapados en un ciclo de renacimientos debido a nuestro apego a la experiencia humana y las emociones que ésta provoca. Monroe también introduce el concepto de velocidad de escape, una energía que necesitamos para liberarnos del ciclo de renacimientos. Esta velocidad disminuye cuanto más nos aferramos a las emociones y a la experiencia humana. Para recuperarla es necesario aumentar nuestra vibración elevando nuestro nivel de conciencia. En su visión, el plano físico ofrece la oportunidad de aprender a controlar la energía. Acciones cotidianas, como mover el cuerpo o manipular objetos en este plano, tienen un gran impacto en otros niveles dimensionales, otorgando a los humanos una especie de superpoder creativo para manipular la energía en escenarios más elevados. Monroe creía que nuestra existencia aquí es una oportunidad para aprender y crecer, pero también un lugar donde podríamos quedar atrapados si no entendemos cómo elevarnos y liberarnos de las limitaciones físicas y emocionales. Aunque Robert Alan Monroe falleció en 1995, dejó un valioso legado: la idea de que la realidad es mucho más vasta de lo que nuestros sentidos ordinarios nos permiten percibir. Nos mostró que es posible explorar más allá de los límites físicos y adentrarse en los misterios de la conciencia. Su vida nos invita a cuestionar lo que entendemos como realidad y a abrir nuestras mentes a infinitas posibilidades. Por otro lado, el Instituto Monroe continúa operando y desarrollando nuevas tecnologías y programas para el estudio de la conciencia. Su investigación sigue inspirando a personas en todo el mundo a explorar más allá de los límites conocidos de la mente. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí. Enhorabuena para demostrarlo, comenta. Estoy despierto y yo mismo te responderé
personalmente. Y si este contenido vibró con usted, suscríbase para formar parte y dale like si lo disfrutaste. Hasta la próxima.